この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo pues ando tranquilón, no me quejo. Y pues como vieron en el título de este video, sí, en esta ocasión les quiero hablar de Bocchi the Rock, el cual creo que no soy el único que este anime no vio por dónde apareció. Y la verdad, está muy chido que saliera de la nada. Bueno, vamos a empezar con la historia, ¿no? Lo que nos presentan es de que nuestra protagonista Bocchi es una niña con ansiedad social. Y de que un día viendo la tele descubre que mucha gente que tiene bandas y todo eso en su vida estudiantil eran introvertidos o inadaptados sociales, como ella. Así que le dice a su padre que le preste su guitarra y es en ese momento en el que ella aprende a tocar la guitarra. Y básicamente nos muestran desde primaria hasta ahorita preparatoria. Y pues ya. Básicamente nos enseñan eso de que Bocchi sabe tocar la guitarra, tiene su canal de YouTube y toda la onda, pero aún sigue siendo una persona súper introvertida. Y todo cambia hasta que Nijita, buscando una guitarrista de mera casualidad, fue al parque, vio a la primera persona con una guitarra y le dijo: ¿sabes tocar guitarra? ¡Vente a mi banda! Y así es como inicia este desmadre. Pues ya Nijita lleva a Bocchi a su club, la presenta con Ryo y le explica la situación de que está en una banda, pero misteriosamente la guitarrista que tenían se fue y buscaban una guitarrista suplente y dijeron: aquí está Bocchi, pues agarrémosla ya, la chingada. Bocchi toca, no sale tan chida la situación, termina tocando dentro de una caja de mangos. ¿Por qué menciono eso? Porque este anime maneja comedia y la maneja muy chido. Y ya de poco a poco, ya después de que nos muestran de que todo salió mal, vemos básicamente cómo nuestra protagonista evoluciona. Algo que también quiero recalcar es de que la chica que las dejó de un momento a otro regresa más tarde en la historia. Sí, Kita regresa, es la chica de pelo rojo, ¿ok? Y Ryo es la chica callada, que en un principio Bocchi pensaba que Ryo era como ella, de que no manches, es introvertida como yo, pero no, ella solamente es solitaria, le gusta estar sola y pues ya. De hecho, algo que quiero recalcar es de que este anime aborda eso de la ansiedad social de una forma muy buena e incluso en extremo divertida. Van en momentos en los cuales te sueltan así 7, 5 bromas súper buenas de madrazo y tú ni te das cuenta y está chido. Algo que sí quiero recalcar demasiado bien es el uso de la comedia en este anime. De hecho, la historia me gusta cómo se va abarcando, ya que vemos cómo Bocchi de poco en poco va mejorando sus habilidades sociales. Ya que sí, vemos cómo va cambiando, cómo incluso muchos de los personajes que aparecen en la serie aportan mucho al crecimiento de nuestro personaje. Y sí, hay capítulos que son muy divertidos, como el capítulo donde las chicas van a la casa de Bocchi y la familia de Bocchi conoce a sus amigas y se quedan así: no manches, ustedes sí son reales y no son alucinaciones de mi hija y cosas por ese estilo. Es un anime muy divertido y muy cómico. Aparte, banda, Bocchi the Rock tiene un muy buen soundtrack. La verdad a mí me agradó demasiado. Me agrada mucho el cómo abordan el tema de la ansiedad social y también cómo pueden hacer comedia de eso, ya que no te sientes como en plan de ay güey, qué pésimo, así como pasaba con Komi-san, que es como de ay güey, me tengo que reír o qué onda, no sé. Como que Bocchi en ese sentido se puede decir que es más divertido, ya que algo que aplica bastante bien este anime es su animación, ya que también se manejan con demasiadas bromas visuales, las cuales les queda genial. Incluso en varios momentos hasta cambian la animación para que una broma quede bien. El diseño que usaron en estos personajes también les queda bien porque les permite, ¿cómo decirlo?, jugar un poco más con el físico, por decirlo de una forma, ya que pues si te crees lo dinámico que se llegan a mover. ¿Y qué más puedo decir? Bocchi es divertido. Es un anime muy divertido que puedes ver cuando tú quieras.
Ojalá saquen una segunda temporada de Bocchi, porque este anime sí se lo merece, no como otros que al año siguiente le sacaron su segunda temporada y es como de, ay, gracias, qué chido. Qué genial que tu doblaje te tira un parote. Pero sí, banda. Eso es todo lo que voy a decir de Bocchi the Rock. Si el video les gustó, pues ya se la saben, dejen un like y también un comentario. Créanme que yo con gusto lo voy a leer. También les agradecería demasiado que compartan este video para que llegue a más público. Eso es de gran ayuda para mí. Y si no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan. Es de gratis. Subo contenido frecuentemente en la plataforma. Yo soy Aníbal Graf y me despido. Hasta la próxima, banda. Bye.